Bien, voy viendo que hay numerosas cuestiones, por supuesto hay también comentarios, voy a intentar atender algunos de ellos. Tengo aquí anotadas algunas preguntas que me hicieron anteriormente, en estas horas anteriores. Muchas personas en relación a la psicopatía familiar me preguntan por el impacto que puede tener sobre un hijo en común la figura del psicópata, que puede ser el padre o la madre, y con el que la víctima ha cortado ya la relación y mantiene el contacto cero. Y si esta condición llamada psicopatía puede heredarse o transmitirse genéticamente. Esta es una cuestión muy habitual y yo la he contestado, en algún caso voy a detenerme un poquito más aquí. No hay ningún estudio en todo el planeta que haya podido establecer que la psicopatía, la condición de la psicopatía se transmite por vía genética o familiar. No existe tal evidencia y por tanto no es para nada ese el caso. Pero sí que sabemos que hay importantes efectos en el modo en que los niños son educados y que la ausencia de la internalización de la norma moral en ciertas etapas básicas del desarrollo del niño y sobre todo del adolescente puede conducir a la cristalización de la condición denominada psicopatía. Es decir, que la norma moral se aprende como todo lo demás y una vez aprendida se internaliza por parte del niño. Cuando los padres o madres psicópatas manipulan a sus hijos, los compran, los chantajean, los manipulan de mil maneras, evitan que esos niños tengan un correcto desarrollo moral en la medida en que aprenden que todo vale, tienen un modelo muy tóxico frente a ellos, que es la madre o el padre psicópata, y aprenden a que mentir es algo a la orden del día, que no pasa nada por engañar, que aprovecharse de los demás es un modo de estar en el mundo, que tener capacidades para manipular a los demás es síntoma de astucia o inteligencia, que aprovecharse de los demás, sobre todo cuando estos son vulnerables, puede ser un modo de existir y de ser en el mundo. Es decir, existe ciertamente ese posible aprendizaje. Ese aprendizaje que culmina en la etapa adolescente y que si en esa etapa, en torno a los 14, 15, 16 años, a la salida de la adolescencia hacia la vida adulta, falla por todas estas razones la internalización de la norma moral, parece ser que algo queda cristalizado y consolidado y ese niño va a evolucionar hacia esa condición que llamamos psicopatía integrada. La falta de norma moral, la moral teleológica, por la que el fin justifica siempre los medios, incluso los peores medios que yo puedo utilizar, es propia de niños hoy adultos que fueron educados en ese paradigma, en ese modelo del todo vale, en esa ausencia de responsabilidad, en esa ausencia de consecuencias a sus acciones, porque no las había, en ese aprendizaje por imitación del modelo que tenían en su madre psicópata, en su padre psicópata, de ver cómo manipulaban sin remedio a todos los demás y eran capaces de vivir vidas muelles y cómodas basándose en el esfuerzo, en el dinero, en los bienes y en la confianza de los demás. Es decir, esos niños sí tienen un riesgo de transformarse no por vía genética, no por vía de la biología, sino por la transmisión de un modelo tóxico, nocivo, nefasto, que es el progenitor psicópata. En la llegada a la adultez, ese niño se va a convertir en alguien cuya moralidad dudosa, cuya capacidad de mentir, cuya astucia y oportunismo le van a abrir las puertas especialmente de las personas más vulnerables, socios, compañeros de trabajo y, como no, parejas. La pregunta inmediata es: ¿qué puedo hacer yo si soy la pareja no psicópata de alguien con el que tuve hijos y que estos están sometidos sistemáticamente a esa propaganda, seducción psicopática, también al síndrome de alienación parental
psicopático que yo he descrito ya en otros vídeos. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar este efecto? La pregunta más habitual es si se puede contrarrestar la propaganda psicopática con una especie de contraprogramación psicopática o antipsicopática, es decir, haciendo un síndrome de alienación parental por el otro lado, informando a los hijos que papá o mamá es una psicópata, diciéndoles lo que han descubierto, que tengan cuidado, etcétera, etcétera. Miren, la realidad es que esa información tiene muy pocas probabilidades de llegar a buen término. Primero, porque los niños, como les he explicado ya en la primera parte de esta emisión, tienden a apegarse sí o sí a sus progenitores a pesar de que sean el mismo Satanás en presencia. Segundo, porque la capacidad de seducir, embaucar, embelesar, diríamos también hipnotizar que tienen los psicópatas a los demás, es enorme, no digamos ya la capacidad que tienen de hacerlo sobre sus propios hijos. Por tanto, la probabilidad que usted va a tener de contrapropagandear la propaganda psicopática es muy escasa. La propuesta que yo les hago es muy distinta. Lo primero es que el modelaje que los psicópatas establecen sobre sus hijos no queda completo si al otro lado hay un progenitor no psicópata que va enseñando, catequizando, educando en la responsabilidad moral, en la existencia de consecuencias a los actos, que son ejemplos no psicopáticos de comportamientos honestos e íntegros, que son personas en las cuales se puede confiar porque son bases de apego seguras para los hijos en común y no al albur de si haces lo que yo te digo, te aprecio, te quiero, te alabo narcisistamente, o si no, te doy el castigo de mi indiferencia, que es lo que los psicópatas hacen con sus hijos. La propuesta que yo le hago es que usted se convierta en una base segura de apego. Es muy especial, es especialmente importante para la vida adulta disponer para ese niño de un lugar mental en su infancia donde fue amado por lo que es, no por lo que dijo, no por lo que hizo, no por lo que vale, sino simplemente por ser el hijo o la hija. Ese amor incondicional que un niño recibe por parte de su progenitor no psicópata funciona como una vacuna en la vida adulta. Sabedores de que fueron amados incondicionalmente, tendrán al menos la experiencia de lo que es el verdadero amor incondicional de un padre, de una madre, y cuando se crucen en el futuro con psicópatas, discriminarán fundamentalmente la diferencia de lo que es ser manipulado, ser adulado, ser seducido, que es lo que el papá o la mamá psicópata hacen con ellos, o ese amor incondicional que usted le ha enseñado con su ejemplo a su hija, a su hijo, existe y no depende de lo que hagan, de lo que sean, sino simplemente porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. El amor incondicional que usted puede prestar a un hijo contrarresta el modelaje psicopático, contrarresta la seducción y vacuna a su hijo para la vida adulta contra futuras relaciones tóxicas. Intentar decirle a un niño pequeño o incluso un niño más mayor: tu mamá es una psicópata, tu papá es un psicópata, no te fíes de él, mira lo que me hizo, etcétera, tiene todas las probabilidades de terminar en fracaso y en que, revirtiéndose el proceso, el niño desconfíe mucho más del que intenta esta estrategia que del progenitor verdaderamente psicópata. No se lo recomiendo, no lo hagan, sean un buen padre, una buena madre frente al otro progenitor psicópata, y esto evita, bloquea, invalida, incapacita la psicopatización progresiva de sus hijos por muy mal modelo que tengan en su madre o en su padre psicópata. Me preguntan también, paso a otras cuestiones que me han planteado aquí. Me preguntaba Diana García Bautista, ¿cómo lidiar con el desconcierto después de saber que todo fue un ardid, una mentira? Es una pregunta que ya he contestado en muchos vídeos, pero la voy a volver a contestar.
La principal cosa que usted va a descubrir cuando estudie, cuando investigue su relación de pareja con un psicópata, es que esa relación jamás existió. El duelo que usted está haciendo, el dolor que tiene, la tristeza, el abandono, la experiencia de depredación, tiene detrás una no relación de pareja. Usted no estaba saliendo con un ser real, no se emparejó con una persona maravillosa, seductora, encantadora, que existe en la realidad, sino que se emparejó con una máscara que el psicópata o la psicópata creó, modeló, basándose en sus heridas, en sus deseos, en sus anhelos, en sus expectativas, en sus más sagrados sueños, y que al colocarse esa máscara frente a usted, usted tuvo la sensación de encontrarse por fin ante su alter ego, su media naranja, su otra mitad, su príncipe azul, el proceso de alma gemelización. Cuesta mucho al propio narcisismo, a la propia valía de la persona, reconocer que no hubo nada después de haber invertido años o incluso décadas, después de haber sido seducida por una personalidad que utilizó todos los recursos más bajos para simular mediante una aparentemente alta intensidad, pero que ocultaba una baja real intencionalidad, un romance. Alguien que le bombardeó de amor durante meses o acaso años hasta conseguir lo que quería. Cuesta mucho aceptar que todo eso no existió y la disonancia cognitiva de nuevo aparece aquí, de nuevo convidado de piedra del trauma y del dolor de las víctimas del amor cero, tiende a querer creer que todo ese esfuerzo, esa inversión, esos años no pudieron ser baldíos, tuvo que haber algo, tuvo que servir para algo, debió haber algo en la realidad, cuando la realidad de lo que marcan los hechos es que no hubo nada y que usted ha estado saliendo con una máscara, con un ser que creó esa máscara y que cuando le interesó la dejó caer, dejando ver el terrible rostro del verdadero ser que hay detrás de un psicópata, alguien frío, alguien fuera de toda empatía, carente de emociones, por supuesto carente de remordimientos, de la cuestión más básica que un ser humano normal tiene. Lo que yo les cuento en los talleres que trabajamos durante algo de más tiempo, solemos trabajar varias horas los aspectos del dolor y del trauma, es explicarles y trabajar con ustedes de mil maneras el hecho de que en el fondo de su dolor no hay causa para tal dolor. Usted cree que ha perdido a alguien que en la realidad no existe. Usted cree que ha perdido a una persona maravillosa que sí, con el tiempo cambió, se dio la vuelta, se mostró como alguien perverso, malvado, perdió el interés, me traicionó con otra persona. La verdad es que ese ser maravilloso de las primeras fases del bombardeo amoroso nunca existió. Y por tanto, lo que usted está ahora velando es un muerto del que no hay cadáver. En el amor cero yo suelo repetir mucho, en ese velatorio que también trabajamos, a veces con técnicas de visualización creativa en la imaginación y de PNL, es necesario velar un muerto, una relación que ya ha muerto, pero de la que no hay cadáver, no hay ser humano real al que echar en falta. Usted no tiene al otro lado una persona real con la que salió, tuvo hijos, compartió meses o años de vida. Esa persona no existió, nunca existió. Estamos hablando de un fake, de un artefacto, de una máscara, de un cartón piedra muy hábilmente creado, construido con, como digo, sus heridas, sus anhelos, sus deseos, pero en el fondo no hay nada que echar en falta porque nada de eso fue real, nada de eso existió. Tragar esta píldora es un poco arduo, diría, es bastante arduo, pero como todas las demás píldoras, cuando se traga, se acabó, el efecto terapéutico es inmediato. Cuando usted se convenza
de que yo no le digo esto para animarla, para animarle. Yo no le digo esto para quedar bien y para hacer una terapia facilita y barata, de pensar, bueno, en el fondo no hay nada, pensar positivamente es suficiente. Nada de esto es lo que yo pretendo. Lo que yo le digo es que la realidad, que como siempre puede ser muy dura, pero es lo más sano y terapéutico que tenemos, la realidad le va a curar a usted cuando hasta la última célula de su cuerpo sepa y esté convencida de que usted no ha perdido nada, no ha perdido a nadie, se ha ganado a sí misma y a los años que le puedan quedar vivir para estar tranquila, sin estar en un sin vivir y acaso, ¿por qué no? Si lo desea, si encuentra la persona adecuada, volverse a emparejar con aquella, con aquel que merezca su confianza, habiendo salido, por supuesto, de la vulnerabilidad, de los traumas que le pudieran haber hecho vulnerable a esa experiencia y a repetirla. Me preguntaban también, otra persona antes, ¿qué terapia deben recibir las víctimas por parte de los psicólogos y si estos deben estar especializados? Pues vuelvo a decir algo que es muy triste para mí decirlo, y es que a la altura en la que nos encontramos todavía hoy, es muy difícil encontrar, no diría imposible, pero extremadamente difícil encontrar psicoterapeutas debidamente formados y especializados en trabajar el trauma que generan estos sujetos, estas personalidades psicopáticas. Yo les he dicho muchas veces que, habiendo dedicado prácticamente toda mi vida profesional a trabajar con víctimas de toda forma de maltrato, acoso, mobbing laboral, bullying escolar y, por supuesto, a las víctimas de psicópatas integrados, de todo este elenco de víctimas con las que yo trabajo desde hace más de 25 años, me encuentro con que la peor experiencia subjetiva, con mucha diferencia, es la que hacen ustedes las víctimas de psicópatas integrados en relaciones de pareja. No hay nada comparable al trauma de haber vivido, de haberse emparejado con una personalidad psicopática. Es el entorno más íntimo, si cabe, más inmediato, más inescapable y por eso más lesivo y más dañino para una persona, la de encontrarse viviendo, conviviendo, compartiendo la vida, la familia, la cama, la intimidad sexual con alguien sin alma, con alguien frío, despiadado, oportunista, cuyo estilo manipulador, cuyo estilo de vida parasitario ha vivido durante a veces décadas. No hay nada parecido y, por tanto, la psicoterapia de estas víctimas requiere un tratamiento muy específico, muy especializado. No les vale la terapia tradicional, la vieja y tradicional terapia que consiste en sentarse delante del profesional, contarles su dolor, su caso y hacer que éste, acaso con empatía y con refuerzo y con escucha activa, escuche el dolor y el trauma durante horas, durante sesiones, durante años. Todo esto tiene prácticamente muy escaso efecto en la mejoría de la víctima del amor cero y es necesario trabajar el trauma de traición que han dejado estos individuos detrás de una relación de amor cero. El trauma de traición genera, como todos los traumas, un trastorno de estrés postraumático. Lo que el 95% de las víctimas de amor cero que acuden a nuestras consultas tienen cuando las evaluamos con tests debidamente baremados, fiables, con todas las garantías que tiene la psicometría, son cuadros o trastornos de estrés postraumático de origen relacional que no tienen detrás grandes violencias. Muy rara, muy escasa vez nos encontramos con maltratadores físicos, también existen, pero los verdaderos psicópatas integrados para destruir a sus víctimas no necesitan tocarles un pelo, lo hacen con la labia, con la capacidad de manipular, de triangular, de hacer entrar en precarización psicológica a sus víctimas y esto al cabo del tiempo, no mucho tiempo, induce un cuadro, un trastorno de estrés postraumático que debe ser tratado con tecnología adecuada. Nosotros desde hace muchos años trabajamos con la tecnología MDR combinándola con la psicoterapia cognitivo-conductual, con el enfoque racional-emotivo de Ellis y con ciertas herramientas que hemos desarrollado específicamente
utilizando la programación neurolingüística y la hipnosis para trabajar también con la parte energética y espiritual que también los psicópatas integrados suelen destruir en las víctimas. Esto nos ha llevado a decidir que el año que viene, el año entrante, 2020, hemos pensado en parte de nuestros esfuerzos de divulgación dedicarlos a la capacitación de profesionales de la psicología, insisto, de la psicología. No vale ser terapeuta holístico, hacer las flores de Bach o decirse a sí mismo que es un coach especializado en. La terapia psicológica de víctimas del amor cero requiere profesionales de la psicología y no solo eso, requiere además profesionales de la psicología debidamente especializados en ello. Para ello, como digo, vamos a iniciar un ciclo de capacitación, tanto en España como en otros países, para aquellos de ustedes que, estando capacitados dentro de la psicología, deseen especializarse y acaso tratar tantos y tantos casos que nos es imposible atender, a los que no podemos llegar, por más que lo intentemos, desde nuestras escasas fuerzas o escasos números. El año 2020 recibirán noticia a través de nuestras páginas web, amorcero.com, inakipinuel.com y de este canal YouTube, de dónde y cómo se abrirán los seminarios de capacitación en los que también, por supuesto, atenderemos y procederemos a emitir el título correspondiente de especialidad en este tipo de tratamiento psicoterapéutico de víctimas del amor cero. Más cuestiones que yo tengo aquí. Me pregunta Virginia, haga lo que haga, me tienen que querer porque soy tu madre, me decía, y así lo hice. Bueno, esto es una típica manipulación. Me tienes que querer porque soy tu padre, me tienes que respetar porque soy tu madre. Tienes que hacer lo que te digo si quieres que te quiera como madre o como padre. Algunos utilizan la religión. Honrarás a tu padre y a tu madre, cuarto mandamiento. Todo esto no son más que chantajes, falsas formas que tienen de vincular patológicamente a los hijos con todo tipo de mensajes que además están una y mil veces reforzados culturalmente por nuestro entorno. Es políticamente muy incorrecto decir que si tu madre es una psicópata tienes que cortar con ella. ¿Cómo puede decir alguien eso? Los mensajes y las propagandas sociales de madre no hay más que una, quién te va a amar como tus padres, como tu madre. Todo esto es verdaderamente obra en contra de la liberación, pero que es una liberación necesaria de la víctima. ¿Qué pretende la madre narcisista psicópata de su niña dorada o golden child? ¿Es su favoritismo hacia ella algún tipo de amor? No, para nada. Un psicópata no quiere a su hijo ni siquiera al golden child. El golden child, el niño de oro, el niño preferido, frente al que hay que decir que están los no preferidos, es decir, los que se convierten en los chivos expiatorios. Esa madre psicópata que da todo el amor, el cariño aparente, la atención a uno, evitando dárselo al otro o a los demás, lo que está generando es una personalidad narcisista en ese hijo golden child que después corre el riesgo de, por supuesto, tener ese problema del narcisismo o incluso de convertirse en un psicópata si a tiempo no es introyectada la norma moral, la norma ética que es fundamental para nuestras relaciones con los demás y con el mundo y la sociedad. Las madres psicópatas, los padres psicópatas saben muy bien cómo diferenciar y utilizar el tratamiento discriminatorio, el poner a competir a los hijos unos contra otros por el amor y el aprecio de mamá, el convertir el cariño y el amor en algo que hay que ganarse y que no se da gratuitamente, el transformar las relaciones entre hermanos en rivalidad, en envidias, en celotipias. Todo esto es el fruto podrido de una madre, de un padre psicópata. Y esto tiene efectos a largo plazo. En ese good child, el niño de oro, el golden child, el que va a recibir toda esa atención se convierte en un problema social para sí mismo y para los demás. Pero los demás se convierten en vulnerables a todos aquellos que van a poder comprarles a cambio de unas moneditas de oro en forma de aprecio, de cariño, de alabanza. Estos niños que fueron los no good child se convierten en la vida adulta en hipervulnerables a la seducción psicopática, a los manipuladores,
a los chantajistas emocionales, aquellos que lo único que están haciendo es hacer lo mismo que hizo mamá psicópata, papá psicópata con ellos ya en su primera infancia. Mi madre era una psicópata maltratadora, dice Ojos Tristes, tanto física como psicológicamente. Yo me encargaba de resolver cosas que no me tocaban por edad, maduré muy rápido y eso me ha marcado. Le digo a esta mujer, creo que es mujer, Ojos Tristes, este problema que tiene un nombre en la psicología, aunque muy pocos psicólogos conocen su existencia, no está aún en los manuales de formación, se denomina la parentización del niño o de la niña, cuando el niño se convierte en un adulto por el efecto de una madre manipuladora, de un padre manipulador, por supuesto, madre o padre psicópata lo usan. ¿Y cómo usan al niño? Lo usan convirtiéndole, en lugar de ser el destinatario de sus cuidados, de su protección, se convierte en el niño al que se le pide, se le exige, se le responsabiliza de atender a sus propios padres, se convierte, por tanto, en el papá, mamá de sus progenitores y a veces también en el papá de sus hermanos, del resto de los hermanos, del resto de la prole. Explico que este proceso de parentización tiene efectos perversos en la vida adulta que hay que desactivar y desmontar en la psicoterapia especializada del amor cero. Esta niña hoy adulta que se ocupó de sus hermanitos, que fue la mamá de sus hermanitos e incluso fue la mamá de su mamá, siempre deprimida, siempre ocupada en otras cosas y menesteres, siempre aplacando la ira, la violencia de papá, siempre haciendo que todo funcionara bien y por tanto, esta niña hoy adulta que renunció a sus legítimas necesidades y a su atención, hoy en día, hoy adulta, es muy fácilmente conformable con alguien como pareja que no atienda para nada a sus necesidades, que ignore la reciprocidad necesaria en una relación de pareja, toda vez que se acostumbró cuando era niña a que sus necesidades, convertida en la mamá de sus hermanos o en la mamá de su mamá, no contaban, no eran importantes. Esa niña que hoy puede ser usted, Ojos Tristes, tiene gran vulnerabilidad a todos aquellos que, de una manera narcisista, egoísta, psicopática, solo velan por sí mismos, por sus necesidades, y encuentran en usted debidamente adiestrada, aradas sus neuronas en ese tránsito que le convirtió muy tempranamente en una adulta, en mamá de sus hermanos, en progenitora de sus progenitores, encuentra una enorme facilidad en manipularla, depredarla, y por eso no sabe usted por qué quizá haya asistido, haya sido ya depredada por sucesivas relaciones con personalidades narcisistas, con personalidades psicópatas, es decir, con grandes manipuladores que negaban su derecho legítimo a la reciprocidad y a exigir sus propias necesidades. Dice Lourdes Guadarrama, entiendo a mi padre un ser muy empático y mi madre narcisista. Excelente exposición, lucho contra una programación desde la niñez. Ahora es como renacer ya a mi cargo. Y ahí tal vez mi trastorno Asperger. Yo creo que no hay ningún trastorno Asperger. Usted tiene seguramente un trastorno de estrés postraumático complicado por el efecto secundario de ciertas medicaciones que le habrán dado. No tengo tiempo para extenderme sobre esto. Pero es verdad, una madre psicópata con quien se va a emparejar mejor que con un varón súper empático, súper buen chico. Lo que tenemos también aquí, y la consulta mía en Madrid está llena de ellos, de víctimas de psicópatas femeninas que denominamos los nice guys, los tipos lindos, los majos, los majetes, los buenos chicos. Estos superémpatas que son las víctimas prioritarias. Cuando una psicópata se plantea emparejarse con alguien, va a buscar en el mercado disponible aquellos que lo dan todo por defecto, lo que en castellano de España decimos pagafantas, en versión femenina a las almas mater, es decir, las personas que se vacían por defecto hacia los demás y que constituyen un flanco ideal prácticamente muy bajo esfuerzo para ser seducidos y enganchados por una psicópata. La terapia con estos nice guys es una terapia dura porque se acostumbraron desde muy pequeños, muy generalmente educados por madres psicópatas, a negar sus propias necesidades
y a tener que intercambiar el amor y el cariño siempre a cambio de algo. Ese a cambio de algo es el que luego la psicópata que los enganchó ha terminado haciendo pues años de sufrimiento y de depredación. Liz Peñalosa dice: hola doctor Piñuel, ¿cómo romper con el vínculo traumático y con la amnesia perversa? Aún me cuesta. Hace poco más de un año que no veo a mi ex narcisista, pero me cuesta aún. Gracias. Mire, el contacto cero, el no ver al psicópata integrado, es un requisito necesario, imprescindible, diría yo. Sin contacto cero no hay nada que hacer, pero no es suficiente para curarse del trauma que generan. Si usted no trabaja dentro de una terapia que contrarreste el estrés postraumático que muy probablemente tiene, aunque haya pasado un año, usted sigue con la amnesia perversa, sigue con flashbacks, sigue con un insomnio retrógrado, sigue con esa disonancia cognitiva que le lleva periódicamente a pensar que quizá no era del todo psicópata, o era medio psicópata, o cuarto psicópata. Es decir, el trauma permanece porque el trastorno de estrés postraumático es de los pocos cuadros que en psicología clínica no remite con el paso del tiempo. Se cronifica y simplemente da lugar a años sin fin de repetición de esos flashbacks, de esa sensación de peligro inminente, de esa ansiedad, de ese daño emocional. Es decir, usted requiere, además del contacto cero, encontrar una terapia adecuada para salir del daño. Y cuando digo una terapia me refiero a una psicoterapia. No valen las sesiones grupales, no vale el coaching, no vale el consuelo, el consejo que le puede dar su abuelita y que le da una persona a través de una pantalla. Hay que reprocesar punto por punto todas las escenas traumáticas más importantes, haciendo el debido ranking y remontándonos a los traumas anteriores que suelen existir también. Melina Duarte: ¿cuántos rasgos tiene que tener para ser considerado psicópata y no una persona egoísta? Bueno, yo me he dedicado precisamente a darles herramientas para que ustedes puedan ver. Tengo aquí el libro Amor Cero, que ustedes, la mayoría de ustedes han leído y conocen. En este libro, muy al principio, en uno de los primeros capítulos, por cierto, uno de los que está, de los dos y solamente 2 capítulos que están a disposición de todo el mundo en PDF, el resto son situaciones ilegales que deberían ser perseguidas legalmente. Este libro tiene un copyright y no se puede transmitir indebidamente. Pero en ese capítulo, le voy a decir exactamente cuál, en el capítulo 2, que se titula Para que despiertes de una vez, se lo muestro aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Dirigido a Melina Duarte. ¿Sí? Yo apunto 40 características con sus descripciones comportamentales que te pueden hacer pensar que estás saliendo o has salido con un psicópata o con una psicópata. También está otro test que incluyo en ese libro que he llamado el Syllabus Horrorum, el catálogo de horrores, que nos sirve además para periódicamente leerlo y recordar los horrores y combatir la amnesia perversa que lleva a que con el paso del tiempo usted tiende a olvidar sobre todo lo malo y solamente quedarse con el recuerdo de lo bueno. Olvidar lo malo es un mecanismo de defensa de toda mente humana, medianamente sana, que nos lleva a olvidarnos de lo malo para no, al recuperarlo, al recordarlo, volverlo a sufrir. Y eso lleva a un efecto perverso en materia de relaciones con psicópatas, que es la probabilidad muy alta de terminar solamente recordando las fases iniciales, lo bueno, es decir, la fase de bombardeo amoroso y el peligro constante y continuo de regresar a la relación con la psicópata o con el psicópata. El catálogo de horrores, que yo a algunos pacientes les recomiendo se lo fotocopien y se lo lleven en su bolsillito al trabajo, a todos los lados, para que cuando le entre la amnesia perversa lo abra, lo lea y recuerde lo doloroso de esa relación, las malas jugadas, la manipulación, el oportunismo, la astucia, la triangulación, la infidelidad, la traición a su confianza, y se pregunte si quiere usted volver a eso. Sabedores de que con un psicópata o con una psicópata, tu futuro no es más que repetir tu pasado.
No hay novedad con los psicópatas. Son idénticos a sí mismos y el futuro con ellos solamente lleva a repetir una y otra vez los años anteriores de sufrimiento. Si quiere usted saber lo que va a ser su futuro cuando regrese con su psicópata, consulte su pasado, consulte sus diarios y verá y confirmará que el futuro no es más que el retorno de ese pasado con su psicópata. De ahí que yo denomino a este fenómeno el eterno retorno del psicópata. Los psicópatas siempre vuelven a intentar enganchar para darse una última vueltita, para terminar de depletar, de consumir, de vaciar a todos los niveles a sus víctimas, y las víctimas a veces no han aprendido que lo único que les espera es repetir los años de sufrimiento, solamente que cada vez quedan menos fuerzas, cada vez el sistema psíquico está más agotado y, por supuesto, también la cuenta económica, los dineros van quedando depletados. Me pregunta Fanny Moreno: Doc, gracias por compartir su conocimiento. Llevo 16 años recuperándome de un padre psicópata, como usted lo afirma. Yo me casé con un psicópata también. ¿Es posible volver a empezar? Claro que es posible volver a empezar. ¿Para qué estaría yo aquí si no? Si esto fuera un problema sin remedio, no les diría nada, les dejaría que murieran en sus pecados, en sus errores. Y bueno, pues ¿para qué decir nada a personas que no tienen ninguna capacidad de arreglarse? Claro que hay arreglo, claro que hay vida más allá de una psicópata, de un psicópata, y también hay felicidad, hay relaciones de pareja funcionales que ustedes pueden, si lo deciden y con la persona adecuada y lo deciden, pueden volver a conocer una verdadera relación de amor. ¿Acaso por primera vez en sus vidas? Porque quien ha pasado de un padre psicópata a un marido psicópata, de una madre psicópata a una esposa psicópata, pues quizás es muy probable que no haya conocido una verdadera relación de pareja, de reciprocidad, con las características que yo describo en mi siguiente libro, Después de Amor Cero, Las 5 trampas del amor, donde al final explico las características que debe tener una relación funcional y sana. Jesús Rafael Mora dice: buenas tardes, concretamente tras una relación psicopática dejé de tener contacto con un amigo con estos rasgos. Claro que sí, Jesús. Hay muchas personas que descubren que después de una relación con un psicópata, con una psicópata, que están rodeados de psicópatas en sus trabajos, en sus amistades, y que han replicado con amigos cercanos del círculo más íntimo esas relaciones tóxicas que tenían con parejas, las tienen con estos, entre comillas, amigos. Y descubren que tienen que hacer lo mismo, es decir, hacer desaparecer de sus vidas a aquellos que no buscan más que manipularles o aprovecharse de ellos.